vocablo natilla hace referencia a un postre cremoso, de consistencia blanda y color claro, a base de leche, harina de trigo, yemas de huevo, azúcar y esencias aromáticas como vainilla y limón, muy extendido en varios países europeos y latinoamericanos, propio de la gastronomía española y europea. Los gastrónomos internacionales aseveran que la natilla se gestó en conventos españoles y franceses en los tiempos medievales. Los frailes, también conocedores del arte culinario, mezclaron la leche con harina de trigo y azúcar para dar como resultado un delicioso y nutritivo postre fácil de preparar y que llegó a las mesas de los nobles europeos. A Colombia llegó primero Antioquia. Luego esta preparación se extendió al eje cafetero a través de la colonización antioqueña y, posteriormente, a otras regiones del país, ya con otras variantes y formas de prepararla. Es así que la natilla es de origen antioqueño en Colombia. De este modo, la natilla se introdujo en Antioquia cuando en la época de la colonia la trajeron de España españoles andaluces, junto con otras costumbres culinarias, pero en tierras antioqueñas tomó una consistencia más dura con el maíz, que sustituyó la harina de trigo en virtud de la tradición maicera de los paisas. Se tornó más oscura y de color acaramelado con la panela, que reemplazó el azúcar, y su sabor cambió con las rajas de canela y otros ingredientes variables y adicionales para enriquecerla, como el coco, la mantequilla, el queso campesino y el licor de anís. Es por esta razón que la natilla es una preparación de la tradición de Antioquia en Colombia. No obstante, y como ya dijimos anteriormente, a diferencia de la española, la natilla antioqueña es a base de maíz, leche y panela. Además, el huevo como ingrediente español se perdió con el pasar de los años en la tradición colombiana. Otra diferencia puntual consiste en que el proceso de elaborar la natilla antioqueña es más dispendioso, pues extraer la harina de maíz implica no solo cocinarla, sino molerla y cernirla con agua o leche varias veces, 1, 2, 3, hasta 4 veces si es necesario. Asimismo, la variante paisa se suele servir y comer como aperitivo en los días previos a la Navidad y fin de año, por lo que es también llamada en Antioquia Nochebuena, en alusión a la víspera del 25 de diciembre, fecha en la cual los católicos celebran el nacimiento del niño Jesús o la Natividad, siendo este postre acompañado de otras exquisiteces como buñuelos, también de tradición antioqueña, y hojuelas. Entonces, al ser la natilla un postre lácteo proveniente de la gastronomía española, se convirtió en Antioquia y el resto del país en un plato de mesa exclusivo de la Navidad. Así lo afirmó el antropólogo egresado de la Universidad Javeriana y estudioso de las tradiciones colombianas, Joan Manuel Vera. Es decir, la natilla antioqueña no es una preparación que se consuma con frecuencia en otras épocas del año, a diferencia de las costumbres españolas y europeas, debido a que el imaginario urbano nuestro lo situó desde los años 70 como una tradición de la Navidad. Es por esto que muchas personas aseguran que la natilla solo sabe bien en diciembre, según Joan Manuel Vera. Sin embargo, es incierto el origen exacto de la tradición navideña de comer natilla. Ahora, ¿cuándo se sustituyeron por el maíz y la panela dos de los ingredientes básicos y tradicionales de la natilla española? Esto es la harina de trigo y el azúcar, para dar así la variante antioqueña. Respondiendo a esta pregunta, tampoco existen datos concretos al respecto, salvo que los antioqueños, de cultura y tradición maicera, prefirieron la harina de maíz a la de trigo, pues por el cultivo en Antioquia de esta gramínea originaria de América y por su proceso de molienda de herencia amerindia, era más fácil y económico obtenerla. Esta harina se extraía de una masa de maíz cocido,
el cual se molía en un rudimentario instrumento compuesto por una piedra y mano de moler. En América, este instrumento era conocido como metate. Su origen se remonta a Mesoamérica. En Antioquia simplemente se le llamaba piedra y mano de moler, diferente al pilón del mismo material. Fue usado por los antioqueños para moler el maíz hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó a ser utilizada la máquina de moler. En otras ciudades de Colombia, la natilla ha sido preparada de manera distinta a la tradicional antioqueña. Desde 1933, con la aparición y comercialización en el país del almidón o fécula de maíz, especialmente de la marca Maicena, no fue necesario extraer la harina mediante el proceso de cocción, molienda y cernida del maíz. La llamada maicena permitió ya una preparación más sencilla y menos dispendiosa, pero su consistencia, textura y sabor cambiaron notablemente con este ingrediente, pues la natilla colombiana, para diferenciarla de la tradicional antioqueña, es de consistencia más blanda, textura suave y su sabor es una mezcla de leche y panela, aunque un poco más simplona. Para la preparación de la natilla necesitaremos 100 gramos de maicena, 1 litro de leche, 140 gramos de panela, 30 gramos de mantequilla y ramitos de canela. Procedemos a colocar la panela en una paila junto con la mitad de la leche para que la panela se pueda disolver. La otra mitad colocaremos en un tazón para aquí poder disolver la maicena. Una vez la panela se haya disuelto, colocaremos nuestras ramitas de canela y dejaremos que la leche absorba todo su sabor. Una vez la leche haya absorbido todo el sabor de la canela, procederemos a retirarla. Seguidamente colocaremos nuestra mezcla de leche con maicena en la preparación. Y de aquí en adelante tenemos que tener en cuenta que debemos estar meneando durante aproximadamente 40 minutos, ya de que si no lo hacemos, la preparación se pegaría en el fondo de nuestra paila y echaríamos a perder nuestra natilla. Esto es lo más importante y lo que debemos tener muy en cuenta al momento de prepararlo. Aproximadamente 40 minutos. Una vez la natilla esté tomando consistencia espesa, procederemos a colocar la mantequilla, que nos dará un brillo a la preparación, y así batimos durante aproximadamente unos 5 minutos más. Transcurrido este tiempo, nos colocaremos la natilla en nuestros recipientes o moldes. En este caso usé los moldes de vidrio o también podemos usar de porcelana. Y si usamos recipientes de plástico es muy probable que la natilla los derrita. Por eso es recomendable usar los recipientes de vidrio o de porcelana. Colocamos nuestra natilla para
que tome la forma del recipiente y listo. Luego solo deberemos dejar enfriar y estará listo para servirla.